Bueno, la situación en torno a Petroperú, se han adoptado algunas medidas, se han perdonado algunas deudas y se está brindando un dinero adicional o un financiamiento adicional para poder salvar y reflotar la empresa. Estamos en contacto vía Zoom, contacto digital con Jaime García, director de la Cámara de Comercio de Lima, quienes han tenido un pronunciamiento muy claro respecto al asunto. Señor García, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Ustedes tampoco han puesto el foco en la deuda de Petroperú, que equivale al 7% del presupuesto público del 2025. Entendemos que esto es una respuesta en contra de estas primeras medidas que se han hecho públicas. Bueno, lo que nosotros hemos calculado es que el aporte desde el año 2022 hacia la fecha, sea como usted ha dicho, como aporte de capital, como préstamo, como garantía o como línea para futuros préstamos, suman 4.766 millones de dólares. Este es un monto realmente muy alto que tiene un efecto directo sobre la economía y un efecto indirecto sobre todo nosotros los que somos los que pagamos los impuestos. Entonces, además, el mismo decreto supremo, en uno de sus artículos, está diciendo que a partir del segundo semestre se va a asumir el pago del servicio de la deuda de la emisión de 3 emisiones de bonos, aunque no lo dicen de una manera tan clara porque se hacen referencia a las resoluciones ministeriales, pero estas 3 emisiones de bonos suman 4.300 millones de dólares más, que como no lo puede pagar Petroperú, lo va a pagar el Ministerio de Economía, mejor dicho, lo vamos a pagar todos los peruanos. ¿No se garantiza la sostenibilidad financiera entonces de Petroperú con estas medidas? Bueno, en la medida que le sigan inyectando dinero, la empresa va a seguir funcionando. Pero yo creo que inclusive desde la perspectiva de cómo ha sido enfocado el decreto supremo, el decreto de urgencia, perdón, habla, digamos, de una situación financiera coyuntural. Y en realidad lo que tiene la empresa desde hace muchos años es una situación estructural, no coyuntural, lo que requiere tomar una serie de medidas de manera inmediata, y quizás la principal que debió hacerse fue la de ratificar al directorio que estaba saliendo, tratar de convencerlos de que siguieran en el manejo técnico, pero hoy en día estamos entrando a un supuesto proceso de reestructuración financiera y no sabemos ni siquiera quiénes son los directores. Ese es el detalle, no se conoce todavía quiénes son los miembros del directorio. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, desde el Ejecutivo, se evita hablar de inyección de capital porque en las formas no lo es, no es una inyección de capital, pero sí es un rescate financiero. El ampliar el plazo para las operaciones de garantía genera una buena base de cara a poder cumplir los compromisos y los montos a financiar. Bueno, el hecho de que se diga que no ha sido una inyección de capital, bueno, se están capitalizando 750 millones de dólares y lo más probable es que todos estos aportes y garantías que se están dando van a terminar capitalizándose a la larga, porque la empresa no tiene la capacidad de devolución. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente por etapas, estamos capitalizando por etapas. Ya el año pasado se hizo, en el año 2022, perdón, a través del decreto de urgencia 033, se hizo una capitalización de 4.000 millones de soles, que supuestamente iba a ser suficiente. Hoy día estamos capitalizando 750 millones de dólares y lo más probable es que estas deudas que se les está dando, estas garantías, terminen por capitalizarse en el futuro, porque lamentablemente la empresa no está dando los resultados que todos estamos esperando. Hubiéramos nosotros querido ver en este decreto de urgencia una propuesta un poco más radical, una propuesta que lleve ya a una definición del futuro de Petroperú, que debería ser su privatización parcial o total, pero que debió plantearse desde ahora, ¿no? Para dar una señal clara al mercado, una señal clara a los ciudadanos acerca del futuro de Petroperú. Pero lamentablemente no ha sido así. Seamos específicos, ¿qué implicaría una decisión más radical? Que básicamente entrar ya a un proceso de privatización, ¿no? O sea, hacer todo este esfuerzo que se está haciendo ahora, pero con un objetivo de corto plazo de privatizarla. O sea, ir a un proceso de reestructuración con todo, digamos, este salvataje financiero que se está haciendo, pero con un objetivo, ¿no? De sanearlo a un punto de poder luego privatizarla, o al 100% o en una parte de ella,
pero con una señal distinta que sería percibida por el propio mercado como una solución ya de largo plazo, ¿no? Y no simplemente un rescate financiero que, si uno lee el decreto supremo que ha salido hoy en día, comparado con los decretos supremos que han salido anteriormente, dicen lo mismo, ¿no? Que es una situación coyuntural, financiera, que necesita un apoyo, que hay que abastecer a algunos sitios lejanos del país, en fin, son los mismos argumentos de siempre, pero lamentablemente los resultados lo que nos indican es que la decisión tiene que ser una decisión ya de ir hacia un proceso de privatización. Eso no está en el decreto de urgencia. De acuerdo. Bueno, la privatización, la propia presidenta en un mensaje salió a decir no es un camino, al menos no de este gobierno. La venta de inmuebles que no sean necesarios para la actividad petrolera, la participación de Proinversión para lograr reducir los gastos efectivos, ¿para usted podría ser una vía, un camino inicial, reducir costos por lo menos? Bueno, de hecho se tienen que reducir costos, se tienen que desprender de una serie de activos que tienen para tratar de reducir deudas, tratar de obtener, digamos, los recursos financieros que son necesarios, la reestructuración del personal, la reducción del personal, los procesos administrativos, en fin, todo esto que se está haciendo es parte, digamos, del proceso de reestructuración. Pero a nuestro juicio esto no va a ser suficiente, ¿no? No va a ser suficiente y bueno, y dependerá también en realidad quién es el próximo directorio que se nombre en Petroperú, porque dependiendo a quién nombre en el directorio, se realizarán, digamos, todos estos cambios, todas estas propuestas con la urgencia necesaria, o de pronto entramos nuevamente a un proceso de letargo y simplemente se siguen complicando la situación financiera y económica de Petroperú. Mientras hay una indefinición, sigue sonando el nombre de Óscar Vera. ¿Le preocupa que él vuelva a la petrolera estatal? Bueno, yo creo que hay una preocupación en general dentro de la ciudadanía, y ojalá que la decisión que tome el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas, por supuesto con el apoyo político y la decisión política de la presidenta, sea la de contar con un directorio realmente técnico que le dé... Pero le preguntaba por Óscar Vera. En el caso de Óscar Vera, pues lamentablemente está muy cuestionado, ¿no? Entonces creo que sería una mala señal. En ese sentido, lo que hay que ver es de contar con un grupo técnico que le dé viabilidad a la propuesta y que de alguna manera también le dé la confianza a la ciudadanía y a los proveedores, a los clientes de Petroperú en general, digamos, a todos los que tienen que ver con este negocio, para poderlo rescatar y ojalá sacarlo adelante. Pero insistimos nosotros que la solución de mediano plazo tiene que ser también anunciada por el gobierno. Por el directorio, ¿no? Que no se conoce todavía. ¿Cuánto más puede esperar la empresa sin un directorio y ya con medidas de salvataje de por medio? Bueno, la verdad que ya creo que estamos con el tiempo en contra, ¿no? Porque hubiera sido preferible que estas medidas se anunciaran conjuntamente con un nuevo directorio que asumiera la responsabilidad de las mismas. El ente externo le da confianza, porque en mayúsculas y prácticamente resaltado, ayer el presidente del Consejo de Ministros decía: el proveedor de este servicio será privado y contará con facultades de representación legal, es decir, al más alto nivel, cuando se refería a la reestructuración que será fiscalizada, supervisada por un ente externo. Bueno, me parece que son elementos importantes de la propuesta, ¿no? Pero el tema hacia dónde va la empresa, ¿no? La empresa, yo creo que ha llegado a un punto en que los peruanos debemos decidir si queremos seguir teniendo una empresa estatal que probablemente va a pasar por un proceso de reestructuración, pues se pueden hacer algunas mejoras y tal, pero siempre lo tendremos, digamos, con esa posibilidad de intervención política, como lo hemos tenido en el pasado, de falta de eficiencia. Lamentablemente ya hemos probado tantos años que creo que la decisión que deberíamos ver hacia adelante es una decisión más radical, ¿no? Por lo menos, como en el caso, digamos, de las empresas petroleras en Colombia, que están privatizadas en casi el 50%, y sin que se desprenda, digamos, el Estado de una parte significativa de su propiedad, pero con una participación significativa del sector privado. En la medida que esto no se logre, creo que estos salvatajes son salvatajes coyunturales, como se dice, pero no hacen el cambio estructural que se necesita. De acuerdo, señor Jaime García, director de la Cámara de Comercio de Lima. Muy amable, gracias.
Gracias también. Haciendo énfasis en una decisión más radical, pero es una papa caliente, Petroperú. El gobierno optó por la no privatización, adoptar estas medidas. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio de Lima, esa sería la mejor alternativa por ahora. Volvemos.